Existen personas que, a simple vista, parecen tener una vida perfectamente normal. Puntuales, educados, amables e incluso simpáticos. Son de esos compañeros de trabajo que ves todos los días sin imaginar que tal vez podrían estar lidiando con mucho detrás de esa sonrisa. La vida de Luis se regía por un hábito inquebrantable. Cada día antes de ir al trabajo se sentaba a desayunar con su madre. Él, un hombre callado, siempre sentía que debía llenar el vacío con sus palabras. Hoy preparé tu comida favorita, mamá. Claro, a mí no me queda tan rica como a ti. Al otro lado de la mesa, su madre no le respondió absolutamente nada. Luis terminó de comer rápidamente y se despidió con un beso en la frente. Me voy porque si no llegaré tarde al trabajo. Nos vemos más tarde, mamá. Te quiero. En su trabajo, Luis era amable y se esforzaba por ser un profesional competente. Se mantenía siempre a distancia de sus colegas, limitándose a escuchar con una sonrisa cuando hablaban de planes de fin de semana o salidas después de la oficina. En algunas oportunidades, sus compañeros notaban que cuando creía que nadie lo veía, su mirada se perdía en un punto fijo, como si su mente estuviera en un lugar lejano, lidiando con muchas cosas a la vez. Sin embargo, cuando alguien se le acercaba, su carisma y amabilidad regresaban automáticamente, como si hubiera estado practicando frente al espejo durante toda su vida. Él nunca hablaba de sus emociones ni se abría con nadie. Por eso todos pensaban que él era el compañero de trabajo ideal, siempre agradable, responsable y con una sonrisa. En una oportunidad, un grupo del trabajo estaba organizando el plan del fin de semana: ver fútbol y tomarse unos tragos. En ese momento vieron pasar a Luis y uno de ellos, con un tono amistoso, le dijo: «Epa, Luis, ¿qué tal si vemos el partido hoy en tu casa? Dale, yo invito las cervezas». Mientras el grupo sonrió, Luis se puso tenso y con una sonrisa forzada le respondió que hoy no podía y que, además, a su mamá no le gustaban las visitas. Algo extraño para sus compañeros, pero no le dieron demasiada importancia. «Oye, mamá, ¿puedes creer que hoy los muchachos querían venir a ver el partido en casa? Tranquila, que les dije que no te gustan las visitas». Como todas las noches y como de costumbre, esta no respondió absolutamente nada. Poco a poco, un olor extraño y dulzón comenzó a esparcirse. Era un aroma pesado, de aire viciado, con una nota de algo caducado. Era un aroma indefinible, pero que te revolvía el estómago. Se sentía como un susurro en el aire que Luis, de alguna forma, no percibía. Sus compañeros de trabajo lo notaron, pero por no ser descorteses, no le comentaron nada. Se limitaron a suponer que quizás había tenido un problema en casa o que simplemente no había tenido tiempo de ducharse. Días después, el olor se hizo más fuerte. Luis, con normalidad, lo excusaba como un problema con las tuberías. Él genuinamente no lo sentía. La situación llegó a un punto insostenible para sus vecinos de enfrente, quienes decidieron llamar a la policía. Una llamada que marcaría un antes y un después para Luis. Esa noche el ciclo se repitió. Luis llegó a casa y el silencio era la única compañía. Se sentó a cenar y, por primera vez en semanas, intentó contarle de su día con una leve esperanza en sus ojos. ¿Sabes que hoy Lucía me contó que sentía algo por alguien del trabajo? Creo que es por mí. ¿Te imaginas? Luis, sonriendo, levanta la mirada. En un instante, la normalidad se rompe. La falta de respuesta, la eterna indiferencia lo hace sentir una vez más que no era suficiente. Tampoco te parece que sea suficiente para Lucía, ¿verdad? Porque nunca te alegras por mí ni siquiera una sola vez. De fondo se escuchaban los débiles toques en la puerta. La policía estaba del otro lado, pero
Luis, enfurecido, no los escuchaba. Este se levantó bruscamente y arrojó el plato de comida al suelo. El sonido de la porcelana rompiéndose es ensordecedor en el silencio de la casa. Él no escucha los golpes de la policía. El altercado psicológico en su mente se había vuelto un ruido tan ensordecedor que nada más importaba. En su furia se le acerca para hablarle de cara a su madre. La toma por el pecho como si fuese a golpearla, pero algo la detiene. La mano de Luis se posa sobre la superficie fría, dura y metálica que sobresale del cuerpo de su madre. La luz del pasillo se refleja en una hoja de un cuchillo de cocina clavado en su pecho. Luis se arrodilló frente a ella y le pidió disculpas, mientras se daba cuenta de que la persona que más amaba y odiaba ya no existe. En ese momento se da cuenta de la tragedia de su propia existencia. De pronto la puerta se rompe, los policías entran y se encuentran con la perturbadora escena de un hombre arrodillado frente al cadáver en descomposición de su madre. Un cadáver que había sido brutalmente asesinado. El hedor que llevó a los policías al apartamento era el de la muerte que Luis intentó ocultar. El de la frustración de una vida que pesaba tanto que se le hizo insoportable. Un caso que en sus últimas palabras revela el verdadero terror. El miedo a no ser suficiente.